Hace unos días, aquí en Semillas para la Vida, grabamos una emisión en la que reflexionábamos acerca de un proverbio del libro de los Proverbios de la Biblia, que advierte que el que guarda su alma y su lengua, guarda su alma de la angustia. Reflexionamos en esa emisión a ese respecto de cómo muchas veces por hablar de más después nos arrepentimos y entonces nos llenamos de angustia, ¿verdad? Puedes escuchar esa emisión, busca en semillasparalavida.org por ese programa o en tu aplicación de podcast o en YouTube o en Facebook. Recibí una pregunta de alguien de nuestro auditorio que cuando la leí me dio la ligera impresión de que la pregunta como que llevaba chanfle, como que más que pregunta era un cuestionamiento. Yo había hablado en el programa de cuando hablamos precisamente de más y al hacerlo dañamos, ofendemos, herimos, lastimamos y luego nos arrepentimos y nos llenamos de angustia. La pregunta fue esta: gracias por sus consejos, pero le hago una pregunta. ¿Por qué o para qué somos profetas? Como que al principio dije, pues esto es otro tema, ¿no? Pero bueno, entonces di la respuesta tal cual. Cuando somos bautizados, somos ungidos como profetas con dos propósitos específicos. Uno, anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio. Dos, denunciar el pecado. Para eso somos ungidos cuando somos bautizados como profetas, precisamente. Esas son las dos tareas, las dos responsabilidades ineludibles porque estamos ungidos para tal ministerio. Es de hecho un ministerio, el ministerio de la profecía, el munus profético, su término técnico. En respuesta a mi respuesta, alguien se subió al barco de la primera persona y entonces contraatacó. Y bueno, un diálogo, estoy usando estos términos en cuestión de que estamos dialogando el tema, ¿verdad? Y me pone como contradictorio, ¿no, Mauricio? Tu mensaje con este comentario. El proverbio debe tener un depende, entre comillas. No. A ver, dejemos de cuestionar, porque si aquí alguien se contradijera, sería la escritura misma y la Biblia es palabra de Dios. Por supuesto que no. No es una cuestión que se opone. O sea, el que es profeta tiene que denunciar el pecado, ¿no? Y por otro lado, el proverbio dice, el que guarda su alma y su lengua guarda su alma de la angustia. No son dos cuestiones que se contraponen, no son dos cuestiones opuestas, no son dos cuestiones contradictorias, no. Al contrario, son complementarias. Porque a lo que nos invita ese proverbio es precisamente a desarrollar la virtud de la prudencia al hablar. Y el que es profeta, que tiene tanto que anunciar el evangelio como que denunciar el pecado, tiene que hacerlo con prudencia. Jesús mismo, cuando envió a sus discípulos a llevar el evangelio, cuando los envió a su misión, les dijo, sean sencillos como las palomas y prudentes como las serpientes. La virtud de la prudencia nos ayuda a actuar cuando es debido y a no actuar cuando no es debido. Nos ayuda a hablar cuando es debido y a quedarnos callados cuando es debido. Entonces, si vamos a anunciar el evangelio, lo tenemos que hacer con prudencia. Tenemos que saber en qué momento hacerlo, de qué forma hacerlo, con qué palabras hacerlo, para que el mensaje que nosotros comuniquemos como profetas sea realmente sal de la tierra y luz del mundo. Una sal sabrosa que le ponga sabor cristiano a lo que estamos diciendo para que sea atractivo ese mensaje del evangelio. Si no somos prudentes y le ponemos poca sal, no se le va a antojar a nadie. Si exageramos y le ponemos demasiada sal, al igual que a los alimentos, cuando los salamos demasiado, entonces repugnan, hostigan, causan náusea, repelen, repugnan. Entonces, si no somos prudentes al anunciar el evangelio y lo anunciamos de más, es decir, a persona que vemos siempre le predicamos. No podemos platicar con nadie sin predicarle, sin recetarle versículos de la Biblia. Cualquier problema que alguien nos cuente de inmediato, igual en lugar de ayudarlo, le predicamos siempre. Todo tiene un tiempo y cada cosa su momento bajo el cielo. Lo dice claramente el libro del Eclesiastés. Todo tiene un tiempo y cada cosa su momento bajo el cielo. Entonces, hay el momento para evangelizar, para poder hacerlo con eficacia. Hay las palabras para hacerlo, hay el modo de hacerlo, ¿ves? En cuanto a la denuncia del pecado, sucede lo mismo. Tenemos la obligación ineludible
porque somos profetas por el bautismo, de denunciar el pecado, de denunciar lo que hace daño al ser humano, al Hijo de Dios, de denunciar lo que ofende a Dios, de denunciar lo que va en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo sin miedo, pero tenemos que hacerlo con prudencia. Y eso implica, tenemos que denunciar el pecado con firmeza, sí, pero siempre con respeto, siempre con caridad. Y además, ejerciendo esta virtud de la prudencia, tenemos que discernir las palabras que usar, las palabras que callar, cuándo tenemos que denunciar en privado, cuándo tenemos que denunciar en público, porque si no lo hacemos con prudencia, igual la denuncia del pecado va a resultar ineficaz. Simplemente pensemos en un ámbito doméstico, para que no te imagines al profeta que sale a las plazas ahí a denunciar el pecado. Vámonos a lo más básico, a lo cotidiano, que es la realidad de todos. Denunciar lo que está mal en el ámbito doméstico. Cuando el que está apartándose de Dios con su actitud, con sus acciones, es nuestro hijo, es nuestra hija, es nuestro hermano, es nuestra pareja, es alguno de nuestros padres. Si nosotros les señalamos lo que están haciendo mal y no lo hacemos con prudencia y no lo hacemos con respeto y no lo hacemos con caridad y no lo hacemos con las palabras correctas, lo que vamos a hacer entonces es ofender, lastimar, avergonzar de más o sin necesidad, y entonces lo que vamos a hacer es provocar una trifulca, provocar un pleito, o que simplemente cierren los oídos y nos ignoren, y lo que estábamos buscando resulte totalmente ineficaz. ¿Y cuántas veces no pasa en el ámbito doméstico, que otra vez es la realidad cotidiana de todos? ¿Cuántas veces no pasa en el ámbito doméstico que por denunciar la falta de alguien y por no hacerlo bien, precisamente después nos queremos morder la lengua cuando es demasiado tarde y entonces nos llenamos de angustia porque reconocemos que por haber hablado de la forma que lo hicimos, en vez de ayudar a lograr cierta corrección, lo único que logramos fue lastimar, herir, ofender, enojos, resentimientos, y para nada logramos lo que nosotros nos proponíamos. Y según nosotros, ejerciendo nuestro ministerio de la profecía, denunciando algo que está mal. Y es entonces que claramente el versículo aplica: el que guarda su alma y su lengua, guarda su alma de la angustia. Hay que ejercer la profecía con prudencia, tanto para anunciar el evangelio como para denunciar el pecado. Solamente si somos sencillos como palomas y prudentes como serpientes, vamos a ser eficaces en el ejercicio de este ministerio profético que Dios nos confirió cuando fuimos bautizados. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.